29, versículo 5, y luego pasamos al 11. Si lo encontraron, por favor díganme amén. Y dijo, en el versículo 5 dice lo siguiente: le dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados, quien el santuario, quiten del santuario todos los objetos contaminados. Y es palabra de Dios. Luego voy a seguir leyendo el otro versículo, pero solamente voy a leer este ahora. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Estamos, Señor mío y Dios mío, para oír lo que tú nos quieres decir y enseñar, Padre. A pesar o recordarnos cosas que no hemos entendido o cosas que ya sabemos y las hemos dejado de lado. Por eso en este momento, Señor, te pido que me des la sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este es un tiempo en el cual toda la iglesia del Señor está viviendo, que es bastante difícil por el motivo en que hemos perdido lo que es la sabiduría de Dios. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la iglesia entera, la mayoría, ha perdido el temor de Jehová. Por eso el Señor en estos tiempos nos está pidiendo, nos está reclamando que volvamos a purificarnos, que volvamos a tener en nuestro corazón el temor de Jehová. ¿Por qué? La persona que no tiene temor de Dios en su corazón no tiene nada. Solamente lo único que tiene es haber leído la Biblia y nada más, porque no puede caminar en santidad, no puede caminar en obediencia, no puede caminar en comunión con Dios y mucho menos en obediencia con Dios. Por eso el Señor en este tiempo dice, purifíquense. Purificarse significa alabarse. Purificarse significa buscar la santidad. Purificarse significa comenzar de cero, volver por la senda antigua y preguntarle al Señor, ¿dónde me detuve? ¿Dónde me caí? ¿A dónde me quedé, Señor? Por eso, en este tiempo, Dios nos está reclamando eso, la purificación. No nos olvidemos que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. En el versículo 11 dice, hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. No descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, le sirvan y dirijan al pueblo en la adoración y se presenten a Él sus ofrendas. Entonces el Señor, aparte de reclamarnos el hecho de caminar en obediencia, nos está reclamando que nos hemos olvidado de todas las cosas que Dios un día nos entregó. Llámese dones, llámese ministerio, llámese como se llame lo que Dios te ha dado. Nosotros las hemos despreciado, las hemos dejado de lado, nos hemos olvidado lo hermoso que era venir a servirle al Señor cuando comenzamos. Perdimos de a poquito lo que Dios nos entregó. Nos fuimos olvidando. Nos creímos que ya habíamos alcanzado todo, que ya éramos sabios, que ya entendíamos todo. Lo que nunca entendimos ni conocimos es que día a día Dios nos va enseñando cosas nuevas. Jamás en el camino del Señor se aprende todo. Todos los días de nuestra vida es una enseñanza nueva. Entonces dice el Señor, si yo un día te escogí para que me sirvas, para que vivas en mi presencia, ¿qué has hecho con lo que un día te entregué? Es tremendo,
Porque no se crean que solamente a ustedes les habla, también me habla a mí. Porque fueron muchas cosas las que Dios puso en mis manos y fui despreciando de a poquito hasta quedarme sin nada. Hasta perder las ganas de obedecerle a Dios, hasta perder las ganas de arrodillarme y decir: Señor, antes anhelaba mi corazón estar arrodillada hablando con Él. Era algo que me apasionaba y cuando quise acordar lo fui perdiendo porque creí que ya, wow, había encontrado y había aprendido todo. Y entonces, como al necio dice que se corrige con vara, Dios me fue corrigiendo duro, muy duro, hasta este momento en cuanto me dijo esto, hasta cuando me dio esta palabra. Y yo le dije: Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago, Señor? Vuelve a hacer lo que un día hiciste, me dijo. Y estaba sentada allí y me vi sentada aquí a las 4 de la mañana hablando con el Señor, y eso era lo que antes hacías. Que hace mucho tiempo que dejé, perdí muchas cosas de las cuales hoy me arrepiento y le pido perdón a Dios. Porque como esa alabanza que dice que nosotros fuimos llamados a ministrar en su presencia, fuimos llamados para vivir en comunión con Él, fuimos llamados para ser transformados por Él. Por eso Dios nos reclama: vuelvan a la santidad, vuelvan a conectarse de nuevo conmigo, vuelvan a ser esos hijos que un día yo levanté. Pero para eso tenemos que dejar muchas cosas de lado. Para eso tenemos que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a nuestras emociones, a nuestros deleites, a cosas naturales de las cuales a Dios no le agrada. Pero Él dice que Él igual ya nos escogió. Él en este tiempo nos está reclamando que nos volvamos, porque Él ya lo determinó en los cielos. Y entonces, como Él ya lo estableció, lo decretó en los cielos, aquí en la tierra resuena, y en los cielos resuenan para lo que Dios te escogió a vos y a mí. Y entonces el enemigo va a poner miles de trabas para que tú no llegues a ser aquel ministro que Dios escogió un día. Un día te levantaste con autoridad y con poder. Has decaído, vuelve a levantarte. Sé valiente y esfuérzate. Y camina como cuando caminabas al principio, con mucho amor y anhelo en tu corazón. Gloria a Dios, aleluya. El Señor los ha escogido para que estén en su presencia, le sirvan y dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. El Señor te escogió para algo grande y maravilloso, para que aprendas a llevar al pueblo a la misma presencia de Él. Es como siempre dice el apóstol: si yo no entro, no estoy en comunión, no puedo llevarlos a ustedes a la misma comunión. Por eso es necesario que cada uno de los ministros entendamos esta palabra. Voy a leer en Romanos, capítulo 8, versículo 5, que dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Y ese es el gran problema nuestro. Nosotros no podemos lograr que el Espíritu Santo de Dios tome dominio y control de nuestra carne. Por eso, nosotros siempre les decimos con el apóstol lo siguiente: anhelen el bautismo del Espíritu Santo, anhelen a hablar en lengua, que eso tiene que ser una desesperación en su corazón, en su alma.
Porque el único que los va a llevar a toda verdad va a ser el Espíritu Santo. Ahora, ¿saben qué? Están peleando con la carne. Yo estoy peleando con la carne. Pero sí, yo soy bautizada en el Espíritu Santo y sé cuando el Espíritu Santo toma dominio de mí. Sé cuando el Espíritu Santo suelta su poder sobre mi vida y cómo me hace sentir. Entonces, lo que nosotros vivimos, ustedes han tenido vivencias con el Espíritu Santo, pero deben anhelar que el Espíritu Santo repose, esté sobre ustedes. Porque entonces ya no va a ser tan grande la lucha con su carne. Porque con solo decirle, Espíritu Santo, ven, ayúdame, Él te va a socorrer. Él va a venir y te va a fortalecer para que no caigas continuamente. Entonces, ¿cuál es el deber como hijos? Anhelar tremendamente con nuestro corazón el bautismo del Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, no es que no pequen, sino que igual seguimos pecando, pero desde otro punto de vista. Ahora nos domina la carne, pero el Espíritu Santo luego, cuando Él esté sobre nuestras vidas, Él nos va a guiar en cada paso. Lo van entendiendo hasta ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. Los veo muy calladitos. Gloria a Dios, Señor. En el versículo 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Cuando el Espíritu Santo está en control de todo, tenemos paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Escuchen, la carne es la que nos lleva a caer en pecado continuamente. Pero porque dice que ella nunca le obedeció a Dios. Ni siquiera lo va a hacer. O sea, nosotros debemos decidir lo que queremos hacer. Gloria a Dios. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Dice acá en la Biblia esto, no lo invento yo. Estoy leyendo en Romanos 8, versículo 5, y estoy leyendo el versículo 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. En el 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, entre paréntesis dice, recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y aquí está la clave. Es por lo cual nosotros les vivimos diciendo que deben anhelar el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no tiene el dominio total de sus vidas, no le pertenecen a Dios. Lo dice acá la Biblia. Entonces, si ustedes leen la Biblia y vuelvan a leerlo otra vez en su casa, Romanos capítulo 8, que eso comience a engendrarse en su corazón, a crecer esa semilla y a desesperarse, porque de nada nos vale estar 50 años sentados y trabajando para Dios si no somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo primordial para ustedes y para mí. Muchas veces hay gente que ha sido bautizada con el Espíritu Santo y se ha apartado de Dios. Solamente Dios sabrá qué va a hacer, si los va a volver, solamente Él sabe. Nadie puede juzgar a nadie. Nadie puede decir, no, no, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, somos declarados justos delante de Dios.
Fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes.